día de hoy vamos a hacer un breve repaso de las razones trigonométricas en un triángulo rectángulo. Es un tema que ya muchos estudiantes deben manejar muy bien, cómo son las razones trigonométricas en un triángulo rectángulo. Sin embargo, en el día de hoy, para hacer una retroalimentación, debido a que la próxima semana son las evaluaciones de periodo, voy a hacer un repaso exacto de las razones trigonométricas. Recordemos entonces que en un triángulo rectángulo, supongamos que el triángulo es rectángulo en C. El triángulo es rectángulo en C. El lado que se opone al ángulo recto se llama hipotenusa. Y lo vamos a simbolizar con la letra C minúscula. Aquí vamos a colocar el ángulo A, el ángulo B. Vamos a darle nombre a estos ángulos. Este va a ser el ángulo alfa y este va a ser el ángulo beta. Si yo voy a hallar las razones trigonométricas para el ángulo beta, yo debo recordar, bueno, este lado lo llamo A y este lo llamo B. Debo recordar que el seno de un ángulo siempre va a ser el cateto opuesto de ese ángulo sobre la hipotenusa. En este caso, tenemos que el seno de beta, vamos a hablar de beta primero, es igual al cateto opuesto. ¿Cuál es el cateto opuesto de beta? El que está al frente de él, o sea, B, sobre la hipotenusa que dijimos que era C. ¿Listo? Recordamos entonces aquí, cateto opuesto sobre la hipotenusa. Tú recuerdas que eso yo te dije que tenías que sabértelo desde el primer día que lo trabajamos. Te dije que tú tenías que aprenderte cómo era la razón del seno de un ángulo en un triángulo rectángulo. Siempre va a ser cateto opuesto sobre hipotenusa. El coseno del ángulo, en este caso estamos hablando del ángulo beta, es igual al cateto adyacente, que es A, sobre la hipotenusa, que es C. Entonces, siempre el coseno va a ser cateto adyacente sobre la hipotenusa. Siempre, en cualquier triángulo, ese va a ser el coseno del ángulo, el cateto adyacente sobre la hipotenusa. La tangente del ángulo siempre va a ser el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Como estamos hablando de beta, es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente, sería B sobre A. Cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Esos apuntes ya tú los tienes. Te estoy recordando porque vamos a hacer algunas aplicaciones. De igual manera, yo puedo establecer las otras tres. Esta es el seno, siempre es cateto opuesto sobre hipotenusa. El coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. La tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Yo puedo hallar otra relación que se llama la relación cosecante y la simbolizamos así. Cosecante, en este caso de beta. La cosecante de beta es la hipotenusa sobre el cateto opuesto. Siempre la cosecante va a ser hipotenusa sobre cateto opuesto. Hipotenusa sobre cateto opuesto es la cosecante. La otra razón que puedo establecer ahí es la secante del ángulo beta. En este caso, estamos hablando del ángulo beta. Es la hipotenusa sobre el cateto adyacente. Hipotenusa sobre adyacente. Y tengo esta última que es la cotangente. La cotangente de beta siempre va a ser igual al cateto adyacente sobre el cateto opuesto. Recordemos aquí que C es la hipotenusa
en este triángulo, C es la hipotenusa y A y B son catetos. Catetos. Entonces, ojo, si yo me estoy refiriendo al ángulo beta, entonces el cateto opuesto a él es el lado B. Si me estoy refiriendo al ángulo beta, el cateto adyacente es el ángulo A. Pero en caso de que a mí me pidan que me refiera al ángulo alfa, entonces el opuesto y el adyacente no son los mismos, porque el opuesto a alfa sería A, porque es el que está al frente de él, y el adyacente a alfa sería B. La hipotenusa sigue siendo la misma en el triángulo. Entonces, si a mí me mandan a buscar las razones trigonométricas para el ángulo alfa, entonces ya yo sé que este es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. El coseno sería el cateto adyacente sobre la hipotenusa, y así sucesivamente. Todos, siempre. Lo que yo tengo que tener relacionado es que el seno siempre es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. El coseno es el cateto adyacente sobre la hipotenusa. La tangente es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Y así sucesivamente. Eso yo tengo que mentalizarlo, tengo que aprendérmelo. ¿Ya? Perdón. Independientemente de dónde estén ubicados los ángulos, yo tengo que mirar cuál es su cateto opuesto y cuál es su cateto adyacente. Bueno, vamos a hacer un ejemplo aquí. Me dice, en el siguiente triángulo rectángulo, encuentre las razones trigonométricas para el ángulo teta mostrado. Para el ángulo teta mostrado. Y me dan aquí. Seis y 8. ¿Qué conozco yo aquí de este triángulo rectángulo que me acaban de mostrar? Que me acaban de dar, de este triángulo rectángulo, ¿qué conozco? Conozco los dos catetos. Pero como en las razones trigonométricas yo tengo que incluir también la hipotenusa, debo aquí aplicar el teorema de Pitágoras para encontrar la hipotenusa que me hace falta. Entonces lo primero que hago, recordemos el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras me dice que en todo triángulo rectángulo, vamos a darle aquí nombres, la hipotenusa al cuadrado será siempre igual a la suma de los cuadrados de los catetos. En este caso, la hipotenusa al cuadrado será igual a 6 al cuadrado más 8 al cuadrado. Y todos ustedes saben que 6 al cuadrado es 36 más 8 al cuadrado 64. Entonces la hipotenusa en este triángulo es, el cuadrado de la hipotenusa es 100. Luego entonces la hipotenusa es raíz cuadrada de 100 y eso me da 10. Entonces fíjate, ya encontré la hipotenusa. Me hacía falta la hipotenusa. Vamos a escribirla aquí. 10. Esta me hacía falta, pero ya la encontré. Inicialmente no la tenía, ya la encontré. Ahora debo aplicar las razones que me dijeron. Me dijeron, el seno de un ángulo, en este caso el ángulo se llama teta, es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. ¿Cuál es el cateto opuesto al ángulo teta? 6. Sobre la hipotenusa, perdón, que es 10. 6 sobre 10. Pero como la matemática se hizo para simplificar, entonces aquí simplificamos. Mitad 3, mitad 5. Y me queda que el seno de teta es 3/5. Ahora voy a buscar el coseno. El coseno del ángulo teta es igual, eso tú debes saber, cateto adyacente, busco cuál es el adyacente, 8,
sobre la hipotenusa, que la tengo aquí, que la busqué por el teorema de Pitágoras, es 10. Nuevamente simplifico. Mitad 4, mitad 5. O sea que el coseno de ese ángulo teta es 4/5. La tangente del ángulo teta es cateto opuesto, ya yo sé que este es el opuesto, 6, sobre el cateto adyacente, que es 8. Simplifico nuevamente, porque la matemática es para simplificar. Mitad 3, mitad 4. Me queda 3/4. Voy a buscar ahora la cotangente o la cosecante, la que yo quiera buscar. Voy a buscar la cotangente. La cotangente del ángulo teta es el cateto adyacente sobre el opuesto. En este caso el adyacente es 8 y el opuesto es 6. Simplifico. Nuevamente aquí, mitad 4, mitad 3. La cotangente es 4/3. Voy a buscar la secante. Buscamos la secante del ángulo. La secante del ángulo teta, en este caso es la hipotenusa, que es 10, sobre el cateto adyacente, que es 8. Simplifico nuevamente y me queda que esto es mitad 5, mitad 4, 5/4. Y por último consigo la otra razón trigonométrica, que sería la cosecante, la que me falta, la voy a encontrar acá de este lado. La cosecante del ángulo teta es exactamente igual a la hipotenusa, que dijimos que era 10, sobre el cateto opuesto, que es 6. Y entonces simplificamos, mitad 5, mitad 3. Y esto me da 5/3. La cosecante del ángulo teta es igual a 5/3. Bueno, cierto, aquí lo importante es que yo conozca, sepa aplicar el teorema de Pitágoras y también reconozca en el triángulo cuál es el cateto opuesto al ángulo que se está trabajando y cuál es el cateto adyacente al ángulo que se está trabajando y cuál es la hipotenusa. Si tengo esos elementos, no tengo por qué equivocarme aquí, porque ya esto me lo debo saber. Bueno, en un minutico tú vas a hallar ahora con estos mismos valores y con la hipotenusa ya encontrada, vas a hallar para el ángulo alfa, este que te estoy señalando aquí, las razones trigonométricas. Tienes un minutico para hacer eso. Muy bien, entonces ahora vamos a hacer unos ejercicios de aplicación de lo que acabamos de ver, del repaso que acabamos de hacer. Si me dicen en un problema, por ejemplo, si seno de teta es igual a 5/13, hallar las demás razones. Las demás razones trigonométricas. Listo. Es el seno. Tú debes recordar, el seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. Para ayudarte, tú puedes hacer un triangulito como este, un triángulo recto. Un triángulo recto. Lo ponemos recto aquí. Y colocamos aquí. La hipotenusa es la que está frente al ángulo recto. Es 13 porque es cateto opuesto sobre hipotenusa. Si yo coloco el ángulo teta aquí, entonces el cateto opuesto sería este de aquí, 5. ¿Listo? Bien. Entonces veo que me hace falta un cateto. Para este ángulo me hace falta el cateto adyacente.
como me hace falta el cateto adyacente, entonces yo puedo trabajar primero utilizando el teorema de Pitágoras. Se tendría aquí hipotenusa al cuadrado es igual, vamos a decir que esto se llama B y que esto es A. La hipotenusa al cuadrado es igual a 5 al cuadrado más A, que no lo conozco, al cuadrado. Entonces aquí hago la operación 169 me da 13 al cuadrado menos 5 al cuadrado me da 25. Perdón, igual a 25 más A cuadrado. Aquí hice la operación 5 al cuadrado 25. Como tengo una ecuación con una variable, esto que está aquí, el término independiente, lo paso al otro lado para despejar la variable. 169 menos 25 igual a al cuadrado. Me quedaría aquí 144 es igual a al cuadrado. Yo puedo escribir esto como que A es igual a la raíz cuadrada de 144 y entonces A me da 12. ¿Cierto? La raíz cuadrada de 144 es 12. A significa que ya tengo los tres elementos del triángulo. 12. Fíjate que utilicé el teorema de Pitágoras, pero ¿qué pasó ahora? Que como conocía la hipotenusa y me faltaba un cateto, la operación me queda restando el cuadrado de la hipotenusa menos el cuadrado del cateto. Lo puedo visualizar así o lo puedo resolver como una ecuación con una variable. Listo. Bueno, entonces ya tengo el seno, no tengo que buscarlo. Tengo que buscar las que me hacen falta, el coseno. Por eso te decía que tú debes saberte cada una de las razones trigonométricas. El coseno del ángulo teta es igual a el cateto adyacente, que es 12, que fue el que hallamos, sobre la hipotenusa, que es 13. La tangente del ángulo teta es igual a el cateto opuesto, que es 5, sobre el cateto adyacente, que es 12. La cotangente de teta es el cateto adyacente, que es 12, sobre el cateto opuesto, que es 5. La secante de teta va a ser igual a la hipotenusa, que es 13, sobre el cateto adyacente, que es 12. Y la cosecante, el ángulo teta, que es igual a la hipotenusa sobre el cateto opuesto. Fíjate que me dieron aquí una razón y yo a partir de esa razón he encontrado las otras 5 razones. ¿Por qué? Porque yo conozco que el seno del ángulo teta es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Lo relaciono en este triángulo rectángulo. Siempre la hipotenusa va frente al ángulo recto. Ubico un ángulo y al frente de él, como es el cateto opuesto, lo ubico. En este caso el valor es 5. Luego aplico el teorema de Pitágoras, sabiendo que me hace falta un lado. Aplico el teorema de Pitágoras, encuentro el lado o cateto que me hace falta. Y como ya te sabes las razones trigonométricas, encuentras para cada una de ellas encuentras el valor. Listo, ese es un ejemplo. Míralo ahí un minutico. Hagamos este otro ejemplo. Me dicen aquí, si coseno de teta es igual a la raíz de 3 sobre 2, hallar las demás razones trigonométricas. Hallar las demás razones trigonométricas. Tengo aquí la razón coseno del ángulo. Yo puedo hacer
El triángulo, si quiero, lo hago de la misma manera que el que hice ahorita. Tengo aquí el triángulo rectángulo. La hipotenusa, como yo sé o tú sabes que el coseno del ángulo es cateto adyacente sobre hipotenusa, enseguida yo sé que la hipotenusa vale 2. Y donde yo ubique el ángulo, así dependerá si es el adyacente o es el opuesto. Este será el adyacente, porque el coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. Y nos hace falta este lado aquí, que es el lado B, o sea, el cateto opuesto. Nuevamente aplico el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras recuerda que la hipotenusa, en este caso, es igual al cateto adyacente, o mejor, al cuadrado de este cateto más el cuadrado del otro cateto. Aquí tendríamos entonces, realizando las operaciones, 4 igual, recordemos aquí en esta, vamos a recordar en este momentico aquí, esta expresión de la radicación que aprendiste el año anterior. Si en la raíz de una potencia, si el índice de la raíz es exactamente igual al exponente, entonces se cancelan y el resultado es la cantidad subradical. En este caso, tenemos aquí que el índice de la raíz, aunque no aparece 2, elevado a la 2 me daría 3, más b al cuadrado. Nuevamente tengo aquí la operación, lo paso a este lado, me quedaría 4 menos 3 igual a b cuadrado. Y tendría 4 menos 3, 1, igual a b cuadrado. Entonces, extrayendo raíces cuadradas en ambos lados, me queda que b es igual a 1. Significa entonces que el cateto opuesto al ángulo vale 1. Como me pidieron que calcule o que encuentre las razones trigonométricas para el ángulo θ, entonces hacemos así. Nos falta el seno. Seno de θ, recuerda, cateto opuesto sobre hipotenusa. El opuesto es este que acabo de hallar, 1. Entonces es 1 sobre 2. Bueno, recordemos entonces que la tangente del ángulo θ es cateto opuesto sobre el cateto adyacente. En este caso es 1 sobre la raíz de 3. Cateto opuesto, que es 1 sobre la raíz de 3. Pero tú recuerdas que en matemática no podemos dejar radicales en el denominador. Entonces aplicamos aquí lo que se llama la racionalización. Multiplicamos el numerador y el denominador de esta expresión por el denominador. Se me quedaría aquí, tangente de θ sería igual 1 por la raíz de 3 me da raíz de 3, sobre raíz de 3 por raíz de 3 me da raíz de 3 elevado al cuadrado. Y nuevamente aplicamos esta propiedad que tenemos aquí de los radicales y nos queda que esto es la raíz de 3 sobre 3. Esa es la tangente. La cotangente del ángulo θ sería igual a el cateto adyacente, que es la raíz de 3, sobre 1, que es el cateto opuesto. Pero el 1 como denominador yo lo puedo obviar y me queda entonces que esto es la raíz de 3. Fíjense que es diferente tener 1 sobre raíz de 3 que raíz de 3 sobre 1. Aquí en esta debo aplicar la racionalización. En este de acá simplemente hago la división, raíz de 3 entre 1 me da raíz de 3. Hallamos la otra, la secante. La secante del ángulo θ es cateto adyacente,
que es la raíz de 3, sobre la hipotenusa, la hipotenusa que es 2 sobre la raíz de 3. Y nuevamente aquí tengo que eliminar el radical que está ahí y aplico nuevamente multiplicar en el numerador y en el denominador por el denominador de la expresión. Esto me quedaría aquí. 2 raíz de 3. Aquí debajo me va a quedar la raíz de 3 al cuadrado. Y eso me da 2 raíz de 3 sobre 3, aplicando esta misma propiedad. ¿Listo? Ahora, vamos a... Bien, entonces encontramos la que nos hace falta, que es la cosecante. Vamos a encontrarla aquí en este pedacito. La cosecante de un ángulo, tú sabes que es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Perdón, la hipotenusa sobre el cateto opuesto. La hipotenusa sobre el cateto opuesto. 2 sobre 1. Nuevamente aparece el 1 como denominador y lo elimino o lo quito o hago la división. 2 entre 1 me da 2. Listo. Bueno, muchachos, con este ejercicio quedamos para que tú resuelvas algunos que te voy a colocar ahora aquí en transcurso de estos días. En la evaluación, las evaluaciones son la próxima semana, así que debes ir estudiando.